Buenas chicos, el video de hoy como tal va a tratar de lo que son los circuitos eléctricos y la introducción al tema de magnetismo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un sistema por el cual circula una corriente eléctrica. Son ramas unidas entre sí, cerrando la trayectoria por donde va a pasar lo que es una corriente eléctrica. Esta la componen lo que es la fuente de tensión, los hilos conductores y la resistencia. Hay dos tipos de circuito eléctrico, lo que es el circuito eléctrico en serie y lo que es el circuito eléctrico en paralelo. El circuito en serie consiste en una sola trayectoria por donde se va a transitar lo que es la corriente eléctrica, y el circuito en paralelo son varias direcciones por las que puede transitar como tal la corriente eléctrica. Para ambos circuitos yo puedo calcular la energía que está corriendo alrededor de lo que es el circuito con la siguiente fórmula. Lo que es la energía es igual a la intensidad por la resistencia. Para calcular la resistencia tanto del circuito en serie como del circuito en paralelo tengo dos formas diferentes. En el caso del circuito en serie, solamente tengo que sumar las resistencias, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más n veces las resistencias empleadas en el circuito. Y para lo que son los circuitos eléctricos en paralelo, voy a tener esta fórmula. La resistencia es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 más n veces las resistencias que tenga cada uno de los circuitos. Ahora bien, voy a empezar con lo que es la introducción al electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos se van a presentar por una relación entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad se va a presentar a través de lo que son las cargas eléctricas, como la positiva o la negativa, y el conjunto de ambas cargas van a generar lo que es un campo eléctrico. Esa parte de electricidad nosotros ya lo habíamos visto. Esto se compara a lo que es el fenómeno magnético. El magnetismo como tal se genera a través de lo que son los polos magnéticos. En este caso va a ser polo norte y polo sur. Estos forman campos magnéticos, los cuales van a atraer o van a repeler dependiendo del polo señalado. Estas se relacionan a través del experimento de Oersted, el cual consistió en una aguja imantada próxima a un conducto por el cual circulaba una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica generó lo que es el campo eléctrico y también generó una fuerza de atracción. Entonces, a partir de este experimento se genera lo que es la relación entre electricidad y magnetismo. Además, el experimento de Oersted se relaciona con lo que es la ley de Faraday y la ley de Lenz, que vamos a ver posteriormente. Estas leyes explican lo que es el funcionamiento de los motores eléctricos, los generadores eléctricos y los transformadores eléctricos y su empleo en hogares e industrias. Cabe resaltar que tanto los fenómenos de electricidad como magnetismo se ocupan generalmente para realizar lo que es energía. ¿Para qué? Hogares, industrias y para generar lo que son recursos renovables. Un poquito de historia con referente al magnetismo. El magnetismo se empezaron a ver sus inicios a partir de los griegos, a partir de una piedra que se llama magnetita. La magnetita tenía el poder natural de atraer o repeler diferentes materiales, y esto fueron los que los griegos empezaron a ver. Tales de Mileto y Platón empezaron a ver, Tales de Mileto empezó a llamarle a esta fuerza de atracción imán, y Platón como tal empezaba a estudiar lo que son los fenómenos de magnetización por inducción. Él, a partir de un objeto, podía generarle a ese objeto un campo magnético sin la necesidad de que ese objeto lo generara de forma natural. Posteriormente, en China se empezaron a estudiar más estos fenómenos y llegamos a lo que es Shen Quan, con lo que es la brújula de aguja magnética. Shen Quan como tal fue un navegador que utilizaba esta aguja magnética para guiarse a través de la trayectoria en los mares. Posteriormente llegó Alexander Nickar y Hans Oersted, empezaron a ver lo que es la inducción de un campo magnético a través de una corriente eléctrica
que pasa sobre lo que es una aguja. Y vamos a ver lo que son los imanes y el magnetismo. Como tal, los imanes tienen dos regiones llamadas polos, que es el lugar donde se concentra como tal el magnetismo. Los imanes pueden atraer materiales de hierro, acero, níquel y cobalto. Por eso es que algunas monedas fabricadas de níquel son atraídas por el imán. Los materiales que no atrae el imán son los plásticos, azules, papeles, aluminios, cobre, bronce, etc. Y necesariamente esta fuerza de atracción no debe de haber un contacto directo entre los objetos para poderse atraer, sino que se da una atracción por distancia. Los imanes presentan los siguientes comportamientos. Los polos magnéticos iguales se repelen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos polos nortes juntos se van a generar una fuerza de repulsión, al igual que si yo tengo dos polos sur juntos van a generar una fuerza de repulsión. Los polos magnéticos diferentes se atraen entre sí. Polo norte va a atraer al polo sur y el polo sur va a atraer al polo norte. La fuerza de atracción o repulsión disminuye a medida que aumenta la distancia entre los polos magnéticos. Esto quiere decir que entre más lejos te encuentres del campo magnético o del centro del imán, menos va a ser la intensidad con la que se va a atraer dicho objeto. Ahora bien, vamos a ver lo que es un campo magnético. Un campo magnético es la región que rodea a un objeto imantado o imán, y es esta zona donde un imán ejerce la fuerza. La intensidad de dicho campo disminuye a medida que aumenta la distancia. El campo magnético se puede detectar empleando una brújula o una aguja imantada, acercándose poco a poco a su espacio. En este caso, la imagen, como tal, tenemos un imán y podemos ver aquí pequeñas manchitas. Esas manchitas son limadura de hierro, la cual me da el aspecto de cómo es que luce el campo magnético, cómo se va viendo las fuerzas de atracción. Entre más cerca están del imán, más fuertes están, y entre más lejos, más dispersas se encuentran. No todos los imanes provienen de una fuente natural, sino que son objetos o aleaciones de materiales a los cuales se les induce el efecto magnético. Los antiguos griegos descubrieron lo que es la piedra magnetita, que es un imán natural. Obviamente, si todos los imanes vienen de ahí, pues ya no hubiera imanes en la Tierra. Entonces lo que se hace es que a través de un objeto ya cargado o ya magnetizado va a transferir como tal ese poder, esa fuerza de atracción o repulsión a otro objeto, pero este objeto tiene que tener las condiciones adecuadas para generar dicho campo magnético. Cabe resaltar que este campo magnético no va a ser perdurable y se va a ir degradando con el tiempo. Las líneas de fuerza, regresando a lo que es el campo magnético, las líneas de fuerza como tal son líneas imaginarias que introdujo Faraday para facilitar el manejo del concepto de flujo magnético. Entonces, el mismo concepto que estamos aplicando con lo que es energía eléctrica, ahora lo vamos a aplicar con lo que es magnetismo. Dos polos norte se van a repeler entre sí y un polo norte y un polo sur se van a atraer. Estas líneas como tal me van a indicar la intensidad y hacia dónde se está moviendo como tal el flujo magnético. En este caso yo tengo un imán con un polo norte y un polo sur, en el cual se ven las líneas de corriente, cómo es que se van, se está representando como tal su campo magnético. El flujo magnético como tal es el número de líneas de fuerza y esta se mide dependiendo si es del sistema internacional o del sistema inglés. Como tal, el flujo magnético establece como tal el concepto de densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es la región donde se encuentra un determinado número de líneas de fuerza que atraviesa perpendicularmente la unidad del área en metros cuadrados y se expresa en teslas para el sistema internacional y en Gauss para el sistema inglés. Su modelo matemático es el que está acá abajo, donde dice que la densidad del flujo magnético es igual a lo que es el flujo magnético por el área. El flujo magnético como tal lo vamos a medir en lo que son Webers o en lo que son Maxwell. Dependiendo de qué unidad vamos a utilizar como tal lo que es para densidad de flujo magnético, teslas o lo que son Gauss.
Si yo tengo Weber y metros cuadrados, las unidades de la densidad de flujo magnético vienen teslas. Si yo tengo Maxwell sobre centímetros cuadrados, yo voy a tener de unidad de densidad de flujo magnético Gauss. Tengo como tal las conversiones para que sepan trasladarlo de teslas a Gauss, de Gauss a teslas y de Maxwell a Weber y de Weber a Maxwell. El magnetismo terrestre. Se ha comprobado que la Tierra como tal presenta lo que es un flujo, un campo magnético, porque al utilizar el instrumento que son las brújulas siempre van a apuntar a lo que es el norte. Y esto se debe a que como tal la Tierra presenta lo que es un magnetismo. Este magnetismo se dice que se origina, aunque no está totalmente comprobado, que es consecuencia de las corrientes de convección que se presentan en el interior de la corteza terrestre, los cuales, por la velocidad y la transición de las ondas sísmicas a través del interior del planeta, se sabe que hay partes sólidas y partes en estado viscoso, además de que la mayor parte está formada por hierro y níquel, que son materiales magnéticos. Otra teoría es que el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje geográfico tiene una relación con el eje magnético debido a que un material conductor produzca un flujo de cargas eléctricas alrededor del eje magnético. Pero todavía hay material para investigar y, bueno, esto solamente son teorías y no está totalmente comprobado. Y lo utilizamos como tal la brújula para apuntar a lo que es el norte terrestre, pero realmente no apunta al norte, ya que como sabemos que los polos magnéticos opuestos se atraen, por lo cual la polaridad magnética de la parte norte de la Tierra es en realidad el polo sur. La brújula como tal tiene en su aguja un campo magnético norte, la cual se ve atraída por el campo magnético sur de la Tierra, lo cual lleva a decir que en realidad es el polo sur el que se ve atraído por la aguja magnética. Y bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Es solamente la introducción a lo que es el tema del magnetismo. La siguiente semana, como tal, culminamos este tema. Espero que estén bien, cuídense y hasta luego.